le escucha, Lisen. Ya, perfecto. Sí, ya estoy ahorita con el tema de la grabación. Esta clase lo estamos grabando, sí. Entonces lo voy a subir a lo que es la plataforma Classroom una vez termine la clase. Ya, todos necesariamente están agregados a lo que es el grupo de WhatsApp y también a lo que es necesariamente la plataforma Classroom, ya donde han ido resolviendo lo que es, por ejemplo, el foro, ya para que puedan ir entendiendo un poquito los conceptos relacionados a microeconomía. También les daba esta opción de lo que es el texto guía para que se puedan necesariamente descargar. Les decía que siempre lo abran como pestaña o como ventana nueva, así les permite necesariamente la descarga. Sí. Ya, este es el texto guía que todos necesariamente tienen. Ya lo que vamos a hacer necesariamente el día de hoy es ir revisando cada una de las partes. Después de eso vamos a hacer un ejercicio práctico. Ya les voy a poner un ejercicio para que apliquen y vamos a retroalimentar las dudas que necesariamente existen. Ya, como dijimos, el mercado va a estar compuesto por la oferta y la demanda. Para que haya necesariamente un mercado, tienen que haber compradores y tienen que haber vendedores. Ya, entonces, por lo tanto, vamos a empezar a hablar de la demanda. Sí, dijimos que necesariamente la cantidad demandada, ya en este caso, es los consumidores que desean y pueden comprar un determinado bien. Ya puede ser una computadora, ya puede ser un auto, ya puede ser necesariamente material escolar. Entonces, la cantidad demandada son la cantidad de consumidores que van a consumir. Ya la curva de la demanda va a mostrarme necesariamente los distintos escenarios que va a generar. A ver, espérame un minutito. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es diseñar nuestra tabla de la demanda. Nosotros debemos saber a un determinado precio qué cantidad de personas, ya qué consumidores, cuánto quieren adquirir de un determinado producto. Por ejemplo, miren, acá tenemos ya a un boliviano, digamos, ya Miguel quiere comprar 8 CDs. A un boliviano, Víctor quiere comprar 5 CDs. En total, la demanda del mercado serían 13. Si el precio sube, la cantidad demandada baja. Ya, entonces debemos entender que ese movimiento se va a ir necesariamente dando, ¿sí? De que el precio sube, la cantidad baja. Si el precio baja, la cantidad demandada, en este caso, sube, va a querer comprar más del producto. Sí, por ejemplo, miren, acá ha subido de 1,50 a 2 bolivianos. Entonces, Miguel ya no puede comprar muchos CDs, entonces solo va a comprar 4 cuando el producto vale 2.
y necesariamente Víctor va a comprar solamente 3. Entonces, en total, si sumamos 4 más 3 serían 7. A 2 bolivianos, la cantidad demandada del mercado sería 7. Y en base a esta tabla, nosotros necesariamente vamos a formar, dijimos, ya esto, las demandas individuales y la demanda grupal, la demanda del mercado. Miren lo que les decía, a 2 bolivianos, Miguel puede comprar 4 CDs, ya. A 2 bolivianos, Víctor puede comprar 3 CDs. Entonces, todo esto lo vamos a juntar y vamos a hacer una demanda general. A 2 bolivianos, dijimos que necesariamente 4 más los 3 que va a comprar Víctor serían 7, siempre y cuando entendiendo de que solo estas dos personas existan en el mercado. Obviamente va a haber más personas en el mercado, entonces esta demanda o estas cantidades van a ser más amplias. Ya, ¿cómo vamos a obtener esta información? Ya, en base a lo que es el levantamiento de información, vamos a realizar encuestas, entrevistas para poder ir necesariamente consultando y armando nuestras tablas tanto de demanda como de oferta. Ya, pero antes de entrar a esto, debemos entender ya la tabla de la demanda recoge las distintas cantidades que pasa cada precio, ¿ve? Entonces, miren, hay movimientos. Por eso la tabla de la demanda, cuando baja, cuando baja el precio, va subiendo y necesariamente y viceversa. Ya entonces, la demanda del mercado va a ser toda esa suma de las cantidades demandadas de cada uno de los individuos que lo integran. Ya, por eso entonces, de todas maneras, el texto lo estoy incluyendo, donde está todos estos conceptos que yo estoy mencionando, ya para que ustedes necesariamente puedan tener. La curva de la demanda no va a ser más que esto, la conjunción de todos los puntos que hemos tenido. ¿Sí? Todo esto que ustedes han visto lo vamos a armar ahorita en la segunda parte prácticamente, ya, pero los puntos en los cuales necesariamente ha subido, ha bajado el precio y qué cantidad necesariamente han demandado, todos estos puntos que van a encontrar, vamos a armar necesariamente la curva de la demanda. Van a ver que no es nada difícil, ya es algo sencillo aplicar unas pequeñas fórmulas, sí, pero debemos necesariamente tomar en cuenta algunos factores, ¿ya? Ya, van a haber dos efectos que... Licenciado, Dime, dime, te ¿de dónde escucho. sacó el 1.5 y con sus datos más? Ya, acá está, por ejemplo, miren, al 1.5, Miguel está comprando 6 CDs. A Sí, y 1.5, esos datos, Víctor ¿dónde compra incluyen? 4. Si sumamos todo lo que ha comprado Miguel y lo que ha comprado Víctor, son 10. Ahora, con esos datos, nosotros hemos formado ya lo que son las curvas individuales de cada uno. A 1.50, miren, acá va a llegar 6. A 1.50, acá va a llegar 4. ¿Ya? Entonces, simplemente todas estas tablas, toda esta tabla que ustedes han visto, este precio y esta cantidad demandada de Miguel, con eso he formado esto. Simplemente he ido generando puntos. Y al final, la curva de la demanda de Miguel va a ser toda la unión de los puntos de esa tabla de demanda. ¿Sí? Ahora, miren, en el caso de Víctor he hecho lo mismo, pero para hacer la demanda global del mercado se ha tenido que sumar lo que compra Miguel y lo que compra Víctor. 4 más 3 son 7. A este precio, ¿no ve? Sería entonces a 2 bolivianos 7. Pero a 1.50 acá Miguel compra 6 y acá compra 4. Entonces a 1.50 va a ser 10. ¿Ya? Entonces la curva de la demanda, como les digo, simplemente es la unión de los puntos, obviamente, que se han ido generando. Ahora, esto lo vamos a hacer prácticamente, o sea, nosotros tenemos que saber ya qué pendiente va a tener, la función, pero todo va a iniciar desde esta tabla. O sea, si nosotros tenemos esta tabla, el precio y la cantidad demandada, van a ver que es fácil después realizarlo, utilizando necesariamente una fórmula. Entonces, eso es lo que vamos a buscar hacer. Hay dos efectos que debemos entender cuando hablamos de demanda. Uno es el efecto sustitución y uno es el efecto renta.
Sí, vamos a hablar primero del efecto sustitución. Ya, el efecto sustitución recoge la incidencia de un cambio en los precios, ya de forma que cuando aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada de este bien se reducirá, pues el consumo se sustituirá por otro que se haya abaratado relativamente. Lo que les decía, si yo compro papa y la papa de pronto sube, ya voy a preferir comprar yuca en este caso, ¿no? O sea, reemplazarlo por otro más barato. Entonces, ese es el efecto de sustitución. Se generan productos sustitutos. Por ejemplo, si digamos yo estaba yendo a comprar carne ya para hacer un asado, de pronto necesariamente ha subido el precio de la carne, entonces busco el pollo, digamos, ¿no? Y así voy a ir sustituyendo un producto por otro, ya que sea más barato y obviamente tenga la misma función. Sí, entonces ese es el efecto sustitución y siempre en la mayoría de los casos se han dado. Cuando ha pasado, por ejemplo, lo de la pandemia, sí, muchas amas de casa con la economía un poco baja han tenido que ir buscando productos sustitutos que quizá antes no consumían, pero han empezado a consumir en este caso, ya debido a que necesariamente el precio estaba muy alto, ¿ya? Entonces tomamos en cuenta ese efecto. Ahora el otro efecto necesariamente que nosotros conocemos es el efecto Zenta. El efecto Zenta se conoce al efecto ingreso, ¿sí? Refleja la incidencia de un cambio en las ventas. Zenta es como el ingreso que nosotros percibimos de los consumidores de forma que un aumento del precio de un bien ya se va a consumir una menor cantidad, ¿ya? A ver, el efecto Zenta consiste en que, digamos que yo gano 3.000 bolivianos mensual. De pronto compro carne, papa, o sea, todo necesariamente los bienes del hogar para consumo en este caso, ¿ya? De pronto necesariamente suben los precios del bien, entonces voy a tener que acomodar. Si antes compraba 4 kilos de carne, ahora voy a comprar 3 en este caso. Si antes me hacía una pasilla, digamos, con 5 kilos, entonces me voy a hacer ahora con 3, porque necesariamente no me va a alcanzar mis ingresos. Entonces, ese es el punto. O sea, uno es la sustitución y otro es el ingreso que tienen los consumidores. Como les decía el ejemplo, muchos de los consumidores han bajado sus sueldos en este caso. Ya entonces eso ha producido que consuman menos necesariamente. Si antes compraban quintal, ahora van a comprar medio quintal en este caso. Ya. Entonces, esos son dos efectos que sí o sí genera o se generan necesariamente en la demanda. Ya. El efecto sustitución y el efecto renta. Ya. Bueno, ahora la función de la demanda, van a ver que es bien sencillo, vamos a aplicar una fórmula, ¿sí? Pero debemos entender que la función de la demanda va a estar en relación a lo que es la demanda del bien, ¿sí? En relación al precio. Ya, si el precio sube, obviamente la demanda baja. Si el ingreso de las personas necesariamente sube, obviamente van a querer comprar más. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, el caso de los bonos, digamos, ¿no ve? Muchos han recibido el bono contra el hambre, han subido sus ingresos, entonces han comprado más cosas de algo que necesariamente deseaban. Si baja los ingresos, como pasó con la pandemia, como les decía el ejemplo, entonces la gente deja de consumir menos. Entonces influye, ¿ya? Va a influir también los precios de los otros bienes. Imagínate que necesariamente estás queriendo ir a comprar pollo o pescado, digamos, y de pronto la carne ha bajado. Entonces, obviamente vas a ir a comprar carne en este caso, ¿sí? Hay productos que a veces están de moda, por eso los gustos y las preferencias también influyen. Imagínense que se pone de moda un cierto producto, entonces la gente igual lo consume. Ya puede ser un bien de consumo, ya puede ser un bien material, ya, pero siempre va a haber gustos y preferencias, ya. Entonces, en función de la demanda, ya tomamos en cuenta estos factores, ¿sí? Entonces, no podemos decir que ya va a subir el precio y listo, ahí se terminó. Debemos tomar en cuenta también los otros factores, ya, el precio, el nivel de ingresos o renta, los precios de los otros productos, ya, y los gustos y preferencias. A ver, por ejemplo, imagínense que se pone de moda los autos híbridos.
la gente va a querer consumir más autos híbridos, ¿ya? De pronto, tal vez se pone de moda, ya imaginemos que un artista utiliza un cierto gozo, digamos, ya, o como boina, digamos. La gente utiliza necesariamente esa boina, digamos, ya. Entonces, como les decía, son gustos y preferencias que influyen. Pero para hacer nosotros ya un análisis y crear necesariamente la curva de la demanda, no podemos tomar en cuenta varias variables porque tendríamos que crear un análisis multivariante. Ya un análisis multivariante que necesariamente tendría que tomar en cuenta todas las variables, estas 5 incluso. ¿Ya? Entonces hay una regla que nosotros la conocemos como el ceteris paribus. ¿Ya? El ceteris paribus me dice que solo puedo tomar en cuenta una variable, ya, y las demás deben permanecer fijas, o sea, no influir necesariamente en el análisis. Por eso, miren, acá cuando hago un análisis bivariable, acá pongo al precio y acá pongo a la cantidad demandada. ¿Sí? Ahora puedo elegir acá poner a la cantidad demandada y acá poner el nivel de ingresos. O puedo elegir acá la cantidad demandada y poner el precio de los otros productos, o poner acá la cantidad demandada y los gustos. La variable más importante siempre va a ser el precio, por eso el análisis bivariable, decimos bivariable porque solo tomamos en cuenta dos variables, tenemos el precio y tenemos necesariamente la cantidad, ¿ya? Bueno, los que tienen micrófono activado, desactívenlo. Si quieren hacer alguna consulta, lo pueden realizar por el chat o también para hacer pregunta directa, habilitar igual el micrófono, preguntar y luego deshabilitar, ya para que no se escuche ecos, todo eso, ya. Entonces, y podamos necesariamente avanzar. Bueno, de todas maneras, no les estoy diciendo nada que no esté en el libro, ya simplemente les estoy profundizando un poquito más para que puedan necesariamente entender, ya. A eso nos referimos con demand. Ahora, miren, me voy a poner un pequeño ejercicio, que yo lo he hecho de esta manera, ya. Como les decía, todo esto se está grabando, a ver, lo vamos a ver, sí, estamos ahorita a 17 minutos, estamos grabando la clase presencial. Ya, entonces lo vamos a colgar, como les decía, en el Classroom para que lo puedan tener. Ya, miren. Esta es la tabla de la demanda. Está el precio y está la cantidad demandada. Puede ser de cualquier producto, ¿ya? Digamos que, a ver, ropa, digamos, ¿ya? O necesariamente, digamos, libros, digamos. O sea, pueden ser distintos productos, ¿ya? Pero siempre va a haber un precio y va a haber una cantidad. En este caso, miren, cuando el precio de este producto es 5 bolivianos, la cantidad demandada ya es 400. O sea, necesariamente 400 productos se quiere comprar de ese producto. ¿Sí? ¿Qué pasa si sube el precio? Dijimos que necesariamente la cantidad demandada baja. De 400 ha bajado a 300. Y así podemos seguir, ¿no ves? Si sube a 25 va a bajar a 200 y así. O sea, vamos a ir necesariamente creando nuestra tabla de la demanda. Siempre la tabla de la demanda ya al menos tiene que tener dos datos. Si tiene los dos datos, con eso ya podemos armar necesariamente la función. Entonces, esto va a ser el precio 1, esto va a ser el precio 2, cantidad 1, cantidad 2. Como les decía, es relación inversa. Si uno sube, el otro necesariamente baja. Si este baja, este necesariamente sube, o sea, siempre va a haber necesariamente una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Bueno, vamos a utilizar esta fórmula bastante que dice precio 2 menos precio 1 sobre cantidad 2 menos cantidad 1 por cantidad 1 menos Q, que es la cantidad demandada, igual precio 1 menos P, ¿ya? Simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos que ustedes ven acá. Y con eso van a ver, reemplazando en la fórmula, vamos a tener nuestra cantidad de nuestra función de la demanda, ¿ya? Y vamos a poder encontrar la cantidad demandada en distintos puntos. Ya, a ver, precio 2 es 15.
Precio 1 es 5. Q sub 2 es 300 y Q sub 1 es 400. ¿Qué he hecho? Es reemplazado los datos, ya como ven necesariamente en la pantalla. Por, me dice Q sub 1 que es 400, menos Q igual a 5. Acá sería P sub 1 que es 5, menos P. Resumen, es reemplazado los datos ya que tienen acá. Lo siguiente que voy a hacer son las restas. Miren, 15 menos 5 es 10. 300 menos 400 menos 100 por 400 menos Q igual 5 menos P. 10 lo he dividido entre 100. El signo se mantiene. Más por menos, menos. 10 dividido entre 100 me ha dado 0,1. Ya. Si multiplicamos menos 0,1 por 400 me ha dado menos 40. Menos 1 por 0,01 menos por menos más me da 0,1 Q. Igual 5 menos P. ¿Ya? Ok. Seguimos con el análisis. Nos hemos quedado acá. Miren, 0,1 Q es sumado. Este ha pasado al otro miembro, ¿ve? Sí. 45 menos P. Lo he dividido entre 0,1. Me da 1. O sea, esto dividido entre esto, ya tercero solo queda Q. 45 dividido entre 0,1 menos 1 dividido entre 0,1. Dividiendo 45 entre 0,1 me da 450. 1 dividido entre 0,1 me da 10P. Esto que ustedes ven es la función de la demanda. Esta función me sirve necesariamente ya para ir encontrando puntos en mi curva de la demanda. Ejemplo, acá donde está P, si yo reemplazo cualquier dato, por ejemplo, a ver, miren, acá decía que al precio 5, la cantidad demandada es 400. Precio 5, cantidad demandada 400. Reemplazo acá el 5. 5 por 10, 50. 450 menos 50, 400. ¿Lo veo? O sea, va saliendo los mismos datos, ¿sí? Por ejemplo, decía que a precio 15, la cantidad demandada era 300. Entonces, 15 por 10, 150, 450 menos 150, 300 me da. Ya miren, entonces, con esta fórmula yo puedo ir encontrando todos los puntos en mi curva de la demanda. Ya ahora más adelante les voy a enseñar a graficar, ya, pero necesariamente, como les estoy diciendo, lo que tenemos que hacer, sí, es empezar desde la tabla de la demanda. O sea, esta tabla yo les voy a dar, o sea, va a tener estos datos. Una vez que obtengan esos datos, aplican simplemente esta fórmula, que es nada del otro mundo, reemplazan los datos y necesariamente con eso ya han obtenido lo que les decía, su función de la demanda. Con esta función de la demanda ya pueden encontrar todos los puntos dentro de la curva de la demanda. Ya, quiero encontrar la función del precio, ¿sí? Entonces, despejamos simplemente P. Miren, este menos 10P lo he pasado al otro miembro. Aquí está, con signo positivo. Y este Q lo he pasado al otro miembro con signo negativo. Entonces, tenemos estos datos. 10P igual 450 menos Q. Lo he dividido entre 10. Esto con esto se va a ir cuando le haga la división. 450 dividido entre 10, 45. 1 dividido entre 10, menos 0,1 Q. Ya, ¿qué pasa si yo reemplazo? 300, ¿lo ven? Dijimos que a precio 15, cantidad demandada 300. 300 por 0,1 me va a dar 30. 45 menos 30 me da 15. Entonces el precio es igual a 15, cuando la cantidad es 300. Y es lo mismo que hemos visto acá. Ya, o sea, no he hecho nada del otro mundo. Miren, aquí están los mismos datos. Si reemplazo 400, dice que el precio me va a dar 5. Ya, entonces solo he aplicado esa fórmula, bien sencillo. 400 por 0,1 es 40. 45 menos 40 es 5, digamos, ¿no?
Entonces me está dando los mismos datos. Ya he encontrado mis funciones para poder graficar mi curva. ¿Ves? Y acá donde está el P le voy a reemplazar 0. Y acá donde está el Q le voy a reemplazar igual 0 para tener mis límites de la curva. ¿Ya? A ver, voy a irme al siguiente cuadro. Miren, es reemplazado, voy a graficar la curva de la demanda, es reemplazado 0 donde está P y es reemplazado 0 donde está Q, en las dos funciones que he encontrado. Si reemplazo 0, 0 por 10 es 0, ¿lo ven? Entonces 450 me queda acá Q 450. P acá es reemplazado 0, esto va a ser 0, P igual 45. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando Q es 0, el precio es 45. Entonces estamos acá. Cuando Q es 0, el precio es 45. Entonces mi punto límite. Cuando precio es 0, la cantidad demandada es 450. Entonces cuando el precio baja a 0, mi cantidad demandada es 450. ¿Ya? Entonces ya tengo los dos puntos límites, ¿sí? Y simplemente hagas una regla y lo voy a juntar. Con una regla lo voy a juntar. Y si ustedes van viendo, ¿ya? Aquí están todos los puntos de la curva que hemos generado al inicio. Cuando era 5 era 300, perdón. Cuando era 5 era 400. ¿Ven? Miren, juntamos los puntos, aquí está. Precio 5, cantidad demandada 400. Precio 15, cantidad demandada 300. Precio 25, cantidad demandada 200. Y así hemos ido creando necesariamente la curva de la demanda. ¿Sí? Entonces, ya sé si subo el precio, cuánto se va a comprar de ese producto. Si bajo el precio, ya sé cuánto va a aumentar la demanda de ese producto. Entonces, esa curva me sirve necesariamente para poder ir determinando y tomar decisiones en el mercado. Si me conviene subir o me conviene necesariamente bajar ya el precio de la demanda, ya. Pero como dijimos el día de ayer, el mercado ya va a determinar el precio de equilibrio del mercado y eso lo vamos a ver en esta segunda parte que vamos a ir viendo, ya. Como les decía, creo que no hay muchas complicaciones, ya. Miren, resumen, ¿dónde hemos empezado? Les he dado necesariamente una tabla. Esta tabla, precio 1, precio 2. O sea, no es necesario que vayan mezclando. Miren, es secuencial. Precio 1, Q sub 1. Precio 2, Q sub 2. Y reemplazamos en la fórmula. Reemplazamos en la fórmula, hemos llegado hasta el resultado y necesariamente me ha salido lo que es la función necesariamente de la demanda. En esta función, si reemplazo aquí varios datos, me va a ir saliendo las cantidades. Lo despejo, ¿ya? Y necesariamente, ¿sí? Acá si reemplazo las cantidades, me va a dar los precios, ¿ya? Entonces ya tengo, digamos, para poder necesariamente graficar. Ya voy a ir necesariamente graficando, simplemente reemplazando donde P y Q los ceros, ¿ya? Y tenemos la curva de la demanda, ¿sí? Ok, ya. Em, vamos a volver al texto, ¿ya? Y tenemos que hablar de la oferta. Cuando hablamos de la oferta, nos estamos refiriendo a los vendedores en este caso, ¿sí? Ya hay muchas empresas, hay muchas personas que se dedican a vender productos. Entonces, ellos necesariamente tienen que saber qué cantidad ofrecer de producto. A ver, por ejemplo, las señoras que venden refresco. A veces han debido ver que necesariamente venden refrescos, pero a veces se quedan con el refresco porque no llegan a vender todo. Entonces, nosotros debemos saber ya que la oferta va a ir relacionado con la cantidad que quieren comprar ese producto. O sea, de nada te sirve obviamente varias computadoras que van a estar muy caras, ya, y nadie te va a querer comprar. Entonces tiene que haber un precio accesible que la demanda esté dispuesta necesariamente a adquirirla, ya. Entonces eso es lo que vamos a buscar, ya. Vamos a tener igual una tabla de la oferta ya también, pero la diferencia de la oferta con la demanda es que el precio, miren, sube y la cantidad producida también sube.
¿A qué me refiero? Si a precio de 10 vos produces 90 artículos, el precio está subiendo a 20, ¿ya? La gente quiere producir más artículos, o sea, en este caso 110. Es lo que pasó en la pandemia, ¿no? Con el alcohol, por ejemplo. Ya el alcohol Guavirá, por ejemplo, ya no había mucho gel sanitizador, agua, entonces el precio se ha subido, lo ve automáticamente. Valían un poco más. Entonces la gente ha decidido producir más, los barbijos, lo que son las mascarillas, igual como iba subiendo el precio, la gente quería producir más, quería sacar más de ese producto, ¿ya? Pero debemos entender, ¿sí? Que cuando sube el precio, las empresas o los negocios quieren producir más, pero también tienen que ver a quién van a vender, ¿ya? Entonces, por eso va a llegar a haber un punto de equilibrio, ¿sí? Pero primero vamos a detectar necesariamente la oferta. Va a haber ofertas individuales y va a haber ofertas, obviamente, del mercado. Una oferta individual es lo que, a ver, si hablamos de aceites, digamos, tenemos ahí a Fino, tenemos ahí a Sao, digamos, tenemos ahí otras empresas, digamos, que se dedican a aceite. Entonces, si yo hago ahorita la oferta de Fino, ya estoy haciendo una oferta individual. La oferta del mercado va a ser que yo haga de Fino, que haga de Sao, que haga de los otros tres más, digamos, acá en Cochabamba, los junte y saque mi oferta del mercado. Como lo hacía con los consumidores, ¿lo ves? Aquí tenemos Miguel, aquí tenemos Víctor, aquí tenemos Héctor, o sea, estamos de individuales, lo estamos volviendo grupales, a lo que quiere el mercado en este caso. ¿Ya? Entonces, igual vamos a elaborar nuestra tabla de la oferta, como les decía, ¿ya? Por ejemplo, mire, si el precio del CD es a un boliviano, ¿ya? La cantidad de CDs ofrecida por disco joven es 8. La cantidad ofrecida necesariamente por disco FUN va a ser necesariamente 5, ¿ya? Sí, entonces necesariamente tenemos una oferta que va a ser 13. Ya esto lo vamos a ver con un ejemplo que les voy a explicar, les quiero explicar un poquito más, ¿ya? La ley de la oferta, como les decía, si sube el precio, la cantidad necesariamente producida sube. Si el precio baja, la cantidad producida baja. O sea, si el precio está bajando, no, como que no le motiva al productor necesariamente producir. Si yo veo que la papa está muy barata, no voy a ganar casi nada vendiendo, entonces prefiero producir otro producto. Ya entonces, eso es lo que va a figurar la curva de la oferta. Ya, pero necesariamente, miren, la curva de la oferta va a tener esta forma, siempre tiene una forma hacia arriba, ¿ya? Sí, como estábamos bien. Si el precio necesariamente sube, ya va a ir produciendo más. Si el precio baja, va a ir produciendo menos, ¿sí? Si juntamos ambas ofertas, tendríamos esta curva de la oferta. Obviamente la oferta no solo va a depender del precio, como vimos en la demanda, va a depender necesariamente de otros factores más, ¿sí? Primero del precio, ¿no? O sea, si vemos que los autos híbridos están subiendo, obviamente yo me dedico a producir autos híbridos, entonces voy a tratar de producir más. Las motos están subiendo de precio, igual trato de producir más, ¿ya? Los precios de los factores productivos, tus insumos, ya puede ser que de pronto tus insumos son muy caros, entonces eso me desmotiva a que produzca más. Al contrario, si están muy caros los insumos, produzco menos en este caso, ¿sí? Si la harina está cara, ya el panadero va a querer producir menos siempre, ya entonces los insumos influyen necesariamente en la oferta, el precio de los insumos. Ya recuerdo, por ejemplo, cuando hubo el caso de los conflictos, ya de la elección que anularon, sí, no llegaba mucho de Santa Cruz alimento para las aves, todo eso, entonces tenían que producir nomás menos los avícolas. Sí, pese a que afectó obviamente, ¿no? Al consumo, todo eso, pero obliga a producir menos, porque es, o sea, no estás ganando, estarías
saben que producir, el tema del agricultor, la ganadería es un negocio. Vos inviertes un dinero para poder ganar más. Esa es la mente del administrador, del ingeniero comercial, querer vender más, querer generar necesariamente más ganancia para la empresa o para tu propio negocio. Entonces, si ves que los insumos suben, o sea, no vas a, tu margen va a ser muy bajo. La tecnología. A veces es difícil obtener alguna tecnología, ya sea para los envases, ya sea para la producción, la maquinaria es muy cara, entonces vas a preferir necesariamente dejar de producir y producir necesariamente menos. Imagínense que la producción para plásticos, digamos, la máquina está muy cara, entonces preferimos nomás producir un poco menos, ¿sí? Bueno, el número de empresas, ya esto es el grado de competitividad. Ya obviamente si vos ves que la competitividad es alta, hay muchas empresas como, a ver, imagínense que vos eras el único ya productor y de pronto hay varios que se están dedicando, obviamente, entonces lo analizarás en este caso de producir menos. A ver, digamos que yo nomás producía papa, digamos. Y de pronto mi vecino ha visto que me estaba yendo bien y él más produce, el otro más produce, el otro más produce. Ya, no, si es que no hay mercados, sí, para poder vender la papa, como que me voy a quedar a veces con mis cargas, todo eso. Entonces, como que no me da, digamos, no voy a generar ganancias. Entonces, por eso la función de la oferta está en relación al precio, ya, del bien, en relación necesariamente a los insumos o factores productivos, tecnología y el número de empresas o nivel de competitividad. ¿Ya? Ok, bueno, entonces nos vamos a ir a un cuadro, ¿sí? Que les voy a mostrar. ¿Ya? Vamos a partir de esto, ¿sí? Este es otro cuadro, ¿ya? Esto ya estamos hablando de oferta. ¿Cómo se van a dar cuenta de oferta y demanda? Dijimos que en el caso de la oferta, cuando el precio sube, la cantidad igual sube, ¿ya? Entonces ambos van al mismo lado. En cambio, en la demanda es lo contrario, es una relación inversa. Si el precio sube, la cantidad demandada baja, ya en la demanda. En este caso, en la oferta, ambos suben, ¿ya? Si el precio sube, la cantidad producida sube, o sea, la gente quiere producir más. Si el precio baja, desmotiva a los productores y quieren producir obviamente menos. Vamos a utilizar la misma fórmula que hemos utilizado en la demanda. Por eso les decía, simplemente es aplicar la fórmula, ya porque los datos se les va a proporcionar, ya. En caso de que quieras obtener información, ahí tenemos, por ejemplo, el INE, MAPA, MABRA, el CIPCA, tenemos, o sea, varias instituciones que se encargan necesariamente de obtener esta información que nos pueden servir mucho para necesariamente hacer nuestros análisis ya una vez cuando seamos profesionales y obviamente nos sirva para diseñar un proyecto, para diseñar necesariamente un negocio. Entonces hay información al alcance si no la obtenemos a través de investigaciones de mercado ya o levantamientos de información, ¿sí? O sea, nos sirve mucho, ¿ya? Para poder tomar decisiones, ¿ya? De subir el precio, bajar el precio, nos conviene producir, voy a ganar, no voy a ganar, entonces, decisiones muy importantes cuando ejercemos negocio. La función de la oferta, reemplazamos en la misma forma, P sub 1, P sub 2, Q sub 1, Q sub 2, ya, miren, estamos reemplazando, ahí tenemos 20 menos 10, acá tenemos 200 menos 100, ¿ya? Por 100 menos Q, igual a 10 menos P. Hemos emplazado en la fórmula que ustedes tienen, ¿ya? 20 menos 10 va a ser 10, 200 menos 100 va a ser 100, ¿ya? Y vamos necesariamente reemplazando en la fórmula. 10 dividido entre 100, 0,1 por 100 menos Q igual 10 menos P. Miren, si yo multiplico 0,1 por 100, me va a dar 10. Esto por esto me da menos 0,1 Q. Ya
reemplazando, miren, este 10 pasa al otro lado con signo negativo, entonces van a simplificar. Ya, esto se mantiene, menos P se mantiene. Le voy a multiplicar, ya, lo voy a dividir, perdón, por 0,01, pero negativo, para que cambie el signo. Lo puedo multiplicar si quieren primero por -1 y cambio el signo y luego lo divido entre 0,1. Lo he dividido y me ha salido 1, o sea, Q solamente. 1 dividido entre 0,1 es 10P. Si ustedes ahorita reemplazan en esta P, cualquiera de estos datos, les va a salir el de al lado. 10 por 10, 100, ¿no ve? 20 voy a reemplazar, 20 por 10, 200. Ya, entonces, como están viendo, necesariamente, ¿sí? De esta manera encuentro mi función de la oferta. Ya tengo mi función de la demanda, ya tengo lo que es mi función del precio en el caso de la demanda. Estoy ahorita encontrando en el caso necesariamente de la oferta, ¿ya? Ya tengo este dato, Q igual a 10P, función de la oferta. Voy a ir acá, voy a continuar y voy a reemplazar P. Si quieren lo he volcado. Este 10P ha venido acá, Q lo ha venido acá, ¿ya? Lo he dividido entre 10. P igual a 1 sobre 10. Si dividimos, P igual va a ser 0,1 Q. Dijimos que para hallar los límites tenemos que reemplazar en la Q y en la P 0. Aquí les he reemplazado 0, me ha dado Q igual a 0. He reemplazado 0, P igual 0. Entonces acá es 0, 0, ¿lo ves? El punto central. De acá va a partir mi curva de la oferta. Al precio de 10, 100. Al precio de 20, 200. Y así sucesivamente vamos a ir necesariamente determinando todos los montos. Como han visto, simplemente hemos aplicado una fórmula ya para determinar tanto la demanda como la oferta. Ahorita hemos calculado la demanda y la oferta de este sector, de este rubro en este caso. ¿Ya? Bueno, voy a recurrir de nuevo al texto. Ya hemos hablado. Y vamos a hablar de un último punto más, que es el equilibrio del mercado. ¿Ya? Esto lo vamos a desarrollar más adelante, ya porque les tengo que explicar de que hay movimientos en el mercado, ¿sí? Hay desplazamientos de la demanda, desplazamientos de la oferta, que les voy a mostrar, ¿ya? Miren, por ejemplo, a ver, para que me logren entender, ¿ya? Hay efectos que hacen que necesariamente la demanda se desplace, pero todo inicia desde un momento inicial. Así como ven, la demanda se puede desplazar hacia adelante, como también se puede desplazar hacia atrás, ¿ya? Pero esto les voy a explicar con un ejemplo, no les quiero dar, o sea, cambiar mucha información. Ya esto vamos a ir hablando de los excedentes y de las escasez, ¿ya? Pero vamos a juntar ahora ambos, tanto la oferta como la demanda. Va a haber un punto en el cual se van a cruzar. Ese punto nosotros lo llamamos el punto de equilibrio. Ya, es bien sencillo. Miren, ¿se acuerdan que calculamos la función de la demanda? Ya, aquí está Q igual 450 menos 10P. También hemos calculado la función de la oferta. Q igual a 10P. Lo que vamos a hacer sencillamente, miren, aquí está de la demanda, aquí está de la oferta. Vamos a igualar ambos, ¿sí? Voy a igualar la cantidad demandada, cantidad ofertada, ¿sí? Aquí está. Y aquí está. Este 10 pasa al otro lado con signo negativo. Este 450, si quieren, pasa al otro lado con signo negativo. Va a ser menos 20P menos 450. Lo multiplicamos por menos 1, se quita el signo y lo dividimos entre 20. P igual 22,5. En cualquiera de estos dos,
yo puedo reemplazar acá donde ven la P, los 22.50. Ya voy a reemplazar en el más sencillo, en el de la oferta, Q igual 10P. En la P estoy reemplazando 22.50 y si multiplico, Q es igual a 225. He encontrado mi precio de equilibrio, he encontrado mi cantidad de equilibrio. ¿Ya? Vamos a graficar de esta manera. Si recuerdan, aquí está la gráfica de la demanda y acá está del punto de acá sacamos la gráfica de la oferta. Miren, en la oferta a precio 10 producías 100, a precio 20 producías 200. Todo eso ya hemos calculado. La demanda era a precio 25, cantidad demandada 200, digamos. A precio 15, entonces simplemente hemos juntado los dos puntos. Miren, si se están dando cuenta, cuando el precio era 22.50, ahí se choca. 2.25 la cantidad se choca. Entonces, de esta manera nosotros calculamos el punto de equilibrio, ¿ya? El punto de equilibrio, vuelvo a repetir, es donde se juntan la oferta con la demanda, donde se chocan necesariamente ambos puntos, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesariamente hemos logrado acá al momento de calcular, de igualar ambos. Ya hemos igualado para que se choquen, digamos, ¿no ve? El precio y la cantidad de equilibrio. Entonces ya sabemos cuál es la cantidad de equilibrio. El punto de equilibrio de este mercado es 22,50. Ya para mañana les voy a pasar ahora, ya porque como les decía, de nada me serviría a mí ponerme a hablar y hablar y hablar y hablar toda la tarde. Puedo estar hablando y explicándoles ya algunos ejemplos, pero el éxito del aprendizaje es la aplicación. O sea, les voy a poner un ejercicio, ¿ya? En el Classroom se los voy a subir. Y ustedes quiero que lo hagan, ¿ya? Que calculen la función de la demanda, que calculen la función de la oferta, que necesariamente hay en el punto de equilibrio, grafiquen todo eso, ¿ya? Y que me manden este cuadro. Este es el que me interesa, ¿ya? Obviamente, acá la función de la demanda tanto, función de la oferta, pero más que todo me interesa la aplicación, o sea, que ustedes lo hagan. Porque si hacen esto, van a ver que los demás ejercicios que vamos a ir haciendo van a ser más sencillos aún, porque tenemos que hacer los desplazamientos, pero si vos tienes dificultades de la primera parte, es muy difícil que necesariamente vayas avanzando. Es como la escuela, digamos, ¿no? Se tienes que pasar básico, digamos, aprender a leer, todo eso, ya para que después ya empieces con los libros ya un poco más avanzado. Entonces, este es el punto inicial. Nosotros debemos saber graficar correctamente lo que es la demanda, la oferta y calcular el punto de equilibrio. Entonces, lo que vamos a hacer, como les decía, ya les voy a poner un ejercicio, ¿sí? Bien sencillo. Y quiero que necesariamente calculen el punto de equilibrio, ¿ya? Háganlo conscientemente, vayan realizando los ejercicios, todo eso, ¿ya? En el caso de las actividades, como les decía, creo que había dudas, entonces prefiero aclararlas ahora. Sí, las actividades que vamos a realizar son estas, ¿ya? Para la 4 y la 5. Para el caso necesariamente del día de hoy, les voy a poner para que los realicen mañana, ¿ya? La práctica 1, 2 y 3, ¿ya? Si es que ha habido dudas, era hasta hoy, ya hasta mediodía. Ya, pero ya, quizá ha habido un error, ¿sí? De que le he puesto miércoles sin querer, ya. Entonces, ambas las pueden presentar hasta mañana al mediodía. Entonces, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 tendrían que presentarlo necesariamente hasta mañana, hacer el ejercicio que les voy a plantear, ya, y terminar resolviendo hasta el punto de equilibrio. ¿No ve? Si necesariamente resuelven bien, como les decía, van a ir entendiendo todo bien a detalle. Ya van a ir entendiendo necesariamente, porque después vamos a hacer necesariamente los desplazamientos, vamos a ir moviendo la curva de la demanda hacia adelante, hacia atrás, vamos a ir necesariamente calculando la elasticidad, ya. Entonces vamos a ir viendo necesariamente
otros puntos que son un poquito más importantes, ¿sí? Como les decía, a mí me gustaría seguir avanzando hacia a detalle, ya, pero como les decía, la clave del éxito es la aplicación. Y si es que no logramos entender esta primera parte, va a ser muy difícil necesariamente que apliquemos, ¿ya? Ok, eh, mm, me voy a volver a conectar, ya me voy a desconectar ahora para que hagan el ejercicio, todas las prácticas, y me voy a conectar a las 5 para los que quieran necesariamente retroalimentar alguna duda, ¿sí? Tal vez de pronto no han podido hacer el ejercicio, tal vez la práctica no entienden, ya entonces a las 5 vamos a hacer una retroalimentación, ya, pero como les decía, este ejercicio que les voy a pasar, háganlo hasta el final, ya, y ahí van a ir viendo necesariamente las dudas, ¿sí? Vamos, voy a recurrir al chat para ver algunas dudas, ya, que puedan necesariamente haber. Ya, si no hay, como les Lice, decía, enseguida les subo al Classroom. Dime. Lice, ¿podría subir las imágenes a Classroom, por favor? La clase lo estoy grabando, de todas maneras las imágenes más lo voy a subir. Ahorita se está grabando la clase, apenas me desconecto, en unos 10 minutos ya lo subo. Ya, Gracias, a las Lice. 5, como les decía, asistencia no estamos controlando aún. Ya a las 5 simplemente es para aclarar alguna duda desde tu alimentación que tal vez pudiesen tener al momento de resolver en este periodo los ejercicios. Generalmente nosotros cuando hacíamos las clases presenciales, ya les explicaba unos 2, 3 ejercicios y después a veces formaban grupos de dos, a veces individual, digamos, y practicaban. O sea, el éxito siempre es la práctica, digamos, ¿no? Esta materia no es muy teórica, entonces la clave son los ejercicios, o sea, que ustedes sepan resolver los ejercicios, porque después ya vamos a ir aumentando algunas otras cosas más. Ya, ¿qué duda tienes? Listen, Dime. disculpe, este ejercicio que va a dar ahorita de oferta y demanda que dijo, ¿es hasta qué hora hay que entregar? Ya, lo que me interesa es que lo hagan ahora, ¿sí? Así para que tengan dudas y los retroalimentemos para las 5. Pero de todas maneras, para entregarlo así oficialmente, ya, les voy a dar hasta mañana, hasta mediodía. Pero van a ver que es sencillo. Han visto que simplemente es aplicación de fórmulas, lo que es gráficas. Entonces, como les decía, o sea, ustedes lo pueden hacer fácilmente en su cuaderno y después necesariamente, si no tienen dudas, no hay problema. Entonces, no tendrían por qué conectarse a las 5. Simplemente a las 5 vamos a hacer una retroalimentación para ver cómo les ha ido en este ejercicio que les estoy pasando a Classroom. Enseguida lo voy a subir. Ya, en el caso de las actividades 4 y 5, ya, y la 1, 2 y 3, por la duda que hubo, es hasta mañana, hasta mediodía. Igual, entonces todo es hasta mañana, hasta mediodía. A las 5 simplemente es conexión para algunas dudas, como retroalimentación. Si es que no habría consultas, dudas, entonces aclaramos los pequeños detalles y ya mañana vamos viendo elasticidades, vamos a ver, ya, y desplazamientos de la oferta y la demanda. ¿Alguna duda más? Ya, si no hay dudas, como les decía, de todas maneras voy a incluir esta grabación, lo estoy poniendo al Classroom, ya las tareas, como les decía, para mañana hasta mediodía, ya, y voy a tratar de ser más detallado en la explicación de la instrucción, ya. Entonces, me voy a desconectar para colgar necesariamente la grabación, ya, entonces pueden revisar en unos 10 minutitos el Classroom, tómense un descanso si quieren, y pueden empezar a realizar los ejercicios. Listo, muchas gracias, que tengan una buena tarde. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, Listen, hasta luego. Hasta luego, licenciado.